Continuando con el capítulo 20 y el párrafo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y vamos a comenzar con una oración. Inclinemos nuestras cabezas, buscando el rostro del Señor, implorando misericordia. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, Dios mío, por permitir a la Iglesia del Arenal reunirnos en tu nombre en el día del Señor, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, y también para aprender de tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, y te pedimos que los cultos que se abran hoy en la Iglesia del Arenal sea para tu gloria, para nuestra enseñanza. Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras y toque nuestro corazón y nuestra mente para que entendamos lo que tú quieres que aprendamos hoy para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como decía, vamos a estudiar el capítulo 20 que nos habla del Evangelio y del alcance de su gracia. Tengo que decir que el capítulo 20 es el único capítulo totalmente nuevo en la confesión bautista que no está contenida en la confesión de Westminster. Y yo quisiera que nos preguntáramos hoy de por qué estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres. Y la estamos estudiando, hermanos, porque es nuestra confesión de fe, es la confesión de fe de la Iglesia del Arenal. En esto creemos, hermanos, en todo lo que estamos diciendo en la escuela dominical es nuestra confesión de fe. Sin embargo, este capítulo no tiene su origen en los bautistas reformados del siglo XVII. Fueron los puritanos congregacionales quienes lo escribieron y lo insertaron en la Declaración de Saboya de ellos, de los puritanos, en 1658. Fijaros que la confesión nuestra de fe data de 1689 y la confesión de fe de los puritanos es de 1658, o sea, 31 años antes. Pero los bautistas cogieron lo bueno de la confesión de Westminster y lo bueno de la declaración de Saboya y la unieron haciendo su declaración de fe. Y si nos fijamos atentamente, pasa a la diapositiva 2, Olmer. En el párrafo que vimos el domingo pasado, que nos dio Julio, vemos que nos habla de pacto de obras. Pero ya lo vimos en su día, en el capítulo 7 de la confesión que estamos estudiando. Me pasa a la diapositiva 3. Fijaros que cuando estudiamos el capítulo 7, en los 3 puntos hablaba del pacto de obras, del pacto de la gracia en el segundo punto, y en el tercer punto del pacto que se revela en el Evangelio, que es lo que estamos estudiando hoy. Pasa a la 4, Olma. Por esto, antes de incluir este capítulo 20, le vemos preguntando por qué lo incluye la confesión, si lo hemos estudiado ya. ¿Para qué repetirlo de nuevo? La respuesta es que este capítulo 20 trata única, exclusiva y básicamente del tema de la revelación especial del Evangelio, el cual lo iniciamos el domingo anterior, lo dijo Julio en el párrafo 1, con la inauguración de la revelación del protoevangelio. Dios mismo predica el protoevangelio, que es el primer evangelio, que se lo predicó a la serpiente hablándole de la simiente de la mujer, de la necesidad y la esperanza, de la soberanía de Dios y la suficiencia de la revelación especial. La afirmación fundamental del párrafo que vamos a ver hoy es que desde la caída, cuando el hombre ya no era capaz
de alcanzar la vida eterna mediante el pacto de obras, Dios ha dado a conocer el Evangelio como el único medio de la salvación de los pecadores. Veremos, pues, en este capítulo 20 el especial énfasis, el especial hincapié que debemos tener claro lo que es el Evangelio, lo que significa el Evangelio. Y afirma, en primer lugar, este capítulo 20, que lo que no es adecuado predicar de la revelación natural y la necesidad urgente e imperiosa que tenemos los creyentes de evangelizar, hablándole al mundo de la revelación sobrenatural de nuestra fe por medio del Espíritu Santo para una justificación verdadera y salvadora. Esto en primer lugar. En segundo lugar, decir la soberana libertad que Dios tiene de dar el Evangelio a quien Él quiera, es decir, a los que ha elegido antes de la fundación del mundo. Y por último, la necesidad de la intervención directa, divina y sobrenatural del Espíritu Santo como poder regenerador para la salvación de personas. Entonces, pues me pasa a la diapositiva 5. El párrafo 2, que vamos a estudiar, trata como tema central la necesidad de la revelación del Evangelio. Aunque ya vimos un prototipo el domingo pasado, comienza este párrafo afirmando que esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él, como indica el primer apartado, nos dice que es revelada sola y únicamente por la palabra de Dios. Es decir, solo la revelación redentora contenida en la Biblia es la única válida que nos sirve como guía de salvación. Lo vemos claramente en el primer apartado del párrafo 2. Por lo tanto, la Biblia afirma claramente que solo mediante el conocimiento de Cristo y la fe en Él es donde el hombre es salvo. Pasa a las 6. Nos da dos versículos. Uno es Hechos de los Apóstoles 4:12, que nos dice que en ninguno otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. ¿Quién es este? ¿De quién nos está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Solo a uno, solo a nuestro Señor Jesucristo le pertenece el título de Salvador del mundo. Pasa a las 7. Esta promesa de Cristo, lo leemos, también nos lo dice en Romanos 10, del 13 al 15, que dice el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nos fijamos bien y queremos aprender una explicación básica del Evangelio, debemos irnos siempre a la carta de los romanos, de Pablo a los romanos. Tal vez es la que con más claridad que cualquier otro libro de la Biblia vemos la expresión detallada y paso a paso que nos dice Pablo de cómo entendió el Evangelio, cómo él predicó las buenas nuevas de salvación. De hecho, el libro de Romanos no es para nada un libro, al menos no como imaginamos que es el uso de un libro. Sabemos que es una carta en la que Pablo se presenta a sí mismo y ofrece su mensaje a un grupo de cristianos que él no había visto nunca, que jamás había conocido, pero que les preocupaba el que pudieran entender lo que es el Evangelio. Es por eso que se percibe un cierto estilo metódico en Pablo, explicando paso a paso lo que era el Evangelio. Pasa a la 8, Olmer. Pablo quería que los cristianos supieran que las buenas nuevas que predicaba era el poder de Dios mismo. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Romanos 1:16 dice, y para ser salvo tienes que creer, pasa a la 9, y para ser salvo tienes que creer que Jesucristo es el Señor. Esto lo dice
Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si queremos profundizar, queremos meternos en lo que nos está queriendo decir este versículo, Romanos 10:9, significa que al Señor que predicamos, al Señor Jesucristo, que había sido crucificado, el Señor Jesucristo que anunciamos, que fue enterrado, y que el Señor Jesucristo al cual proclamamos que resucitó al tercer día, significa que su muerte y su resurrección habían logrado por encima de todo, fijaros bien, la muerte y la resurrección de Jesucristo habían logrado con su sangre preciosa el perdón de pecados de aquellos que se arrepienten y creen firmemente en Él. Pasa la 10, Olmes. Vamos a empezar ahora el segundo apartado de este párrafo 2, que dice que tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia, que es por medio de Él, ni siquiera en forma general y oscura. Vamos a entender lo que nos está queriendo decir. Nos está queriendo decir que aunque el testimonio de la creación es maravilloso, es extraordinario. ¿Habéis fijado cuando subís a una alta montaña y ves aquí en Mallorca y veis el mar, el poder que tiene la creación, la belleza que tiene? La creación nos puede revelar al Dios creador, pero no nos puede revelar al Dios redentor. Pasa la 11, hombre. Fijaros lo que dice en 1 Corintios 2. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, para aprender las verdades espirituales que se necesitan para ser restaurados en una perfecta comunión y relación con Dios. Necesitamos una mejor revelación de la gloria de Dios que la podamos ver con nuestros ojos físicos. Esto lo vimos, pasa la 12, en el capítulo 1 de la confesión, vimos que nos hablaba de la creación. Decía el capítulo 1, cuando nos hablábamos de las Escrituras, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No son, sin embargo, suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por eso, aquí en este segundo apartado del párrafo 2, dice que tampoco las obras de la creación o la providencia revelan a Cristo. Muchos pasajes bíblicos nos dicen cómo la creación testifica. Pasa la 13, Olmer. Los pasajes bíblicos que vamos a ver testifican la gloria y el poder de Dios. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y también en Romanos, Pablo, en la carta a los Romanos, en el 1:20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pero fijaros cómo termina Romanos 1:20. Termina el versículo diciendo, de modo que esta gente ya no tiene excusa. Aunque los hombres hemos estado constantemente rodeados de la evidencia de la creación, de la magnificencia del Dios Todopoderoso, no solo nos dice la existencia de Dios, sino también su poder infinito, su bondad, su sabiduría incomparable. Esa sabiduría incomparable, ese infinito poder, esa bondad de Dios, o los hombres, muchos hombres, la han rehusado como para reconocerle como el único Dios verdadero, como el único Dios al que debemos adorar.
Y por último vamos a ver el tercer apartado de este párrafo 2, que dice que mucho menos hacen que los hombres destituidos de la revelación de Él por la promesa o por el Evangelio sean capacitados así para alcanzar la fe salvadora. Para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Y vemos una serie de versículos aquí. Vamos a ver lo que nos quiere decir todo de una manera somera, ¿eh? Lo que de verdad nos quiere decir todo el párrafo 2. Vamos a hablar de lo que quiere decirnos el espíritu de este párrafo. Y la respuesta la tenemos en la última frase que nos dice que destituidos de la revelación de Él, de Dios, por la promesa o evangelio, sean capacitados los hombres así para alcanzar la fe salvadora. ¿Cuál es el espíritu de la confesión de fe? ¿Qué nos está queriendo decir toda la confesión? ¿Qué nos está diciendo este párrafo que incluso resuena y nos clama en nuestros oídos? Nos está pidiendo que el Evangelio de Cristo sea predicado desde donde nace el sol hasta donde se pone. Debemos tener siempre presente, los cristianos creyentes del Arenal, lo necesaria que es la evangelización y cómo la evangelización que cada domingo hace nuestra iglesia en la playa muestra que Cristo sea predicado en toda lengua, en toda tribu, en toda nación y a toda persona. Sin duda, nosotros creemos firmemente la urgente necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y este mandato no puede explicarse sin la idea de que sin el Evangelio los hombres no tienen salvación. Los hombres perecerán, los hombres caminan al lado de un abismo. Esta, de hecho, es la declaración explícita que nos habla la Escritura. Por favor, o me pasa la 15. El último versículo del Evangelio de San Mateo, el Mateo 28, del 18 al 20, nos lo dice. Porque nuestro punto no es tan solo que debamos predicar el Evangelio, que así es como nos lo dice la Sagrada Escritura. El punto reformado de los bautistas del Arenal, como es nuestra iglesia, es que debemos predicar el Evangelio abriendo a la vez una invitación a todo el mundo, a todos los hombres que deseen venir al Evangelio, que deseen venir a Cristo, y decirle a todos los que escuchan que el Señor no se deleita en la condenación del pecador, en la condenación del impío. Pasa la 16, por favor, Olmer. Vemos en Ezequiel 18:23 cómo lo dice claramente. Dice, quiero yo la muerte del impío. Y esto lo dice Dios mío, Dios mismo. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y más adelante, en Ezequiel 33:11, hace un juramento mismo nuestro Señor. Dios mismo dice que cualquier persona que venga a Dios no será rechazada. Toda persona que venga a Cristo no será rechazada, porque si viene solo, viene porque Él los atrae. Hay suficiente virtud en la sangre de Cristo, como dijo Charles Spurgeon, para salvar a 10.000 millones de mundos llenos de hombres pecadores. La sangre redentora de Cristo. Pasa a la 17. Olmer, por favor. Quiero leeros el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Por qué? Una pregunta que hace, ¿por qué solamente los elegidos son eficazmente llamados?
Y la respuesta la tenéis ahí puesta. Todos los elegidos y solamente ellos son llamados, aunque otros puedan ser llamados también por el ministerio de la palabra, esto es por la predicación, y otros por su descuido y desprecio, voluntarios de la gracia ofrecida, otros que no quieren saber nada de la doctrina de la gracia, nunca vienen a Cristo verdaderamente, porque solo los elegidos vendrán a Él. Como conclusión, tengo que deciros que todo este párrafo y todo el versículo, todo el capítulo 20, nos está diciendo que nuestra misión es que debemos evangelizar. Todos los creyentes tenemos la misión de evangelizar, porque así nos lo manda la palabra de Dios. Y debemos evangelizar siempre que podamos, donde sea, allí donde quiera que estemos, como hasta ahora también lo ha hecho la iglesia nuestra, la iglesia del Arenal, como va a la playa cada domingo de los meses de agosto y septiembre. La vida de Jesús nos enseñó que debemos encontrar, que debemos preparar a hombres para que ganen a otros hombres, con la ayuda del Espíritu Santo. Este pensamiento debe ocupar el primer lugar en nuestra iglesia. El mundo no puede conocer el Evangelio a no ser que haya alguien que lo predique, a no ser que tengan un testigo vivo. Fijaros, hermanos, que la evangelización no se lleva a cabo por medio de algo, sino por medio de alguien. Alguien que lleve la palabra a las personas. Darles una explicación de pasada o una frase hecha no va a bastar. No es suficiente. Debemos predicar la verdad, debemos predicar la sana doctrina que Jesús nos enseñó. Y evangelizar, tened en cuenta que evangelizar no significa decir al mundo, Cristo murió por ti. No. Hermanos, ¿dónde dice la Escritura eso? En ninguna parte de la Biblia he visto que diga, Cristo murió por ti. No he visto nunca a los apóstoles decir eso. Ni al Señor Jesucristo nunca predicó diciendo, ni Juan el Bautista. ¿Os imagináis a Juan el Bautista diciéndole a alguien, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Cristo murió por ti. No podemos decir eso, hermanos, porque eso no es el Evangelio. Eso quita gloria al Evangelio. El Evangelio no es decirle al mundo, Dios te predestinó y me dijo que tú eres uno de sus elegidos. No, hermano, debemos tener claro por qué está este capítulo 20 en nuestra confesión de fe. Para que prediquemos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia y el Espíritu Santo, que es quien convierte. El Evangelio de la gracia es quien santifica. Debemos anunciarle a las personas el Evangelio que nuestro Señor nos enseñó y debemos recordarles al mundo una y otra vez el significado y la implicación que tiene el rechazar el Evangelio. El Evangelio de la gracia. Gratis. La gracia gratuita. Este Evangelio tan maravilloso, llamado así porque es un favor inmerecido de Dios. Y debe ser predicado a los creyentes y a los no creyentes. Por la fe, Olmer, por favor, pasa a la 18. Por la fe en la gracia salva y la fe en la gracia santifica. Las buenas noticias de la gracia gratuita producen fe y la fe produce obediencia. Todo por el amor de la gloria de Dios. Porque el dador de la gracia recibe gloria. Y si todavía no conoces lo que es la gracia de Dios, a ti te lo digo, hermano. En el sentido cristiano, es el amor espontáneo de Dios, un favor inmerecido para el hombre pecador. Está revelada en su palabra, supremamente en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Favor inmerecido. Mira este versículo que levanta el corazón.
que pone el vello. Pasa, por favor, a la 19, Olmer. Fijaros en Isaías 55:1, cuando habla de la misericordia gratuita para todos. El Señor mismo está diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, ahí lo tenéis, sin dinero, gratis y sin precio, vino y leche. Y más adelante, en el versículo 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre pecador sus pensamientos y vuélvase al Señor. En Él, en nuestro Dios, en Jehová, tendrá de Él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Todos lo sabemos. Que Dios olvida el pecado una vez que te has arrepentido. El Espíritu Santo debe quitar la venda de los ojos y abrir la mente y el corazón de los seres humanos. Y esto ocurre siempre a través de la predicación del Espíritu Santo y la evangelización. Entonces, aquellos en que Dios ha puesto el deseo de buscarle, de hallar su rostro, es cuando encenderá su corazón. Así como una pequeña brasa enciende un gran fuego, así también la predicación enciende la vida de quien Dios está tocando. Por eso no podemos rechazar ni dejar de hacer la obra evangelística que está haciendo gloriosamente la Iglesia del Arenal. Porque no sabemos cuánta gente hay a nuestro alrededor que Dios la está preparando para recibir la palabra, tocar su corazón y que puedan pasar de muerte a vida. Oremos cada día por este hecho de la evangelización, para que Dios abra nuestros ojos y podamos ver a aquellos que Dios toca su corazón, para que no nos callemos y extendamos el precioso mensaje del Evangelio en todo tiempo, en cualquier lugar, allí donde nos encontremos. Y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Almer, si quieres hacer una oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque aunque la creación habla de ti, habla del Dios creador, Señor, pero la revelación viene a través de tu palabra y ella es la que estamos llevados a predicar, Señor. Gracias por tu misericordia, por permitirnos conocer y descubrir la riqueza, Señor, de tu palabra y descubrirte como un Dios salvador en las Escrituras. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos y pedimos que esto cale en nuestros corazones y pedirte que te quedes con nosotros y que esta enseñanza también quede con nosotros para meditarla, para reflexionarla y para reconocer, Señor, que solamente los que son llamados eficazmente alcanzarán la salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Olmer. ¿Alguna pregunta o apto para preguntas o Sí. tenemos algo de tiempo? ¿Hay alguna pregunta, algún hermano que tenga acerca Yo de todas acerca maneras Sí. pasaré algunas preguntas. No las daré las respuestas como lo he venido haciendo hasta ahora, para que la gente trabaje un poco. Sí, pasaré los versículos. En WhatsApp. Sí. Vale. Bueno, gracias, hermano. Vamos a hacer una pausa y a las 11 comenzaremos con el culto mayor. Gracias, José. A vosotros. A ti, sobre todo. Ve.